Saludos cordiales con todos nuestros seguidores y las personas que tengan la oportunidad de ver este video. Como sabemos, hace pocos días, pues en el tema compras públicas se expidió la resolución 116, específicamente se expidió el 16 de julio del 2021 y el día de ayer, tanto el subdirector nacional del CERCOV y el director de una de las áreas de la entidad, pues hicieron una transmisión en vivo hablando de esta resolución. Y claro, constatamos, luego de haber revisado el video, pues que hay algunos temas interesantes que es curioso más que nada analizarlos por el tema de tener mayor precisión y bueno, saber qué es lo que se dijo. Así que vamos a hacer una revisión, un análisis de lo que se dijo, constatando con la norma y sacar puntos valiosos y más que nada opinar al respecto, ¿sí? Para los fines pertinentes, tengo entendido que las dos personas pues trabajaron antes en la parte privada, pues juntos y hacían lo que es capacitación, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Y ahora están trabajando en el CERCOV. Y bueno, ahora sí, veamos a ver de qué se trata. Empezaron inicialmente con el tema del estudio de mercado y se dijo algunas cosas. Veamos, ¿qué dijeron con respecto al tema del estudio de mercado? Que siempre que sea posible se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos 3 proformas. Bueno, esto estaba suelto, es decir que de acuerdo a las disposiciones, solo en la resolución 72 solo se pedía pues prácticamente conseguir proformas. En este caso ya han definido y han dicho, ¿saben qué? Por lo menos se recomienda, se exhorta que sean 3. Eso está claro. Pero veamos con el tiempo de búsqueda de los procesos, ¿qué se dijo? De igual forma, se mantiene el hecho de que se va a realizar el análisis de los procesos de las entidades contratantes, así como el que lo hicieron directamente las entidades, como el de otras instituciones, el de otras entidades, con el lapso de 2 años. A ver, efectivamente, también esto ya estaba hace años, recordemos, si no recuerdo eran 3 inicialmente, luego 2, bueno, esa parte no la tengo muy precisa porque ya fueron hace años. Esto estaba establecido, que la búsqueda de procesos para más que nada identificar procesos similares en diversas entidades con respecto al objeto de la contratación se lo hacía en un tiempo. Luego se quitó y se lo dejó muy abierto, es decir, que se podía hacer búsqueda de procesos anteriores, no decía el tiempo. En este momento están definiendo 2 años nuevamente, que en ese tiempo se haga esta búsqueda. Y bueno, yo aquí tengo algunos reparos con este tema porque en cierta medida los precios sí son muy cambiantes. Hay procesos que se han caído específicamente porque a lo mejor el presupuesto es muy bajo, porque se trae procesos anteriores con respecto a la inflación y se los trata de tener presentes al momento, es decir, determinar el valor haciendo un cálculo, es una matriz que se hace en Excel para traer estos precios con los que se contrató antes y al tiempo presente. Pero veamos algo más que dijeron aquí. Cristian, yo una vez quería hacerte una pequeña pregunta en este sentido, y es una pregunta que está aquí justamente en el evento, es ¿por qué se ha definido 2 años? Bueno, esto es interesante porque el director, que es el director de área, según tengo entendido, intenta justificar por qué los 2 años, pero en el fondo no lo deja del todo claro y más bien menciona algunas inconsistencias, al menos en la práctica. Ve, escuchemos. Se ha determinado que sea 2 años en virtud de la particularidad de traer los valores a valor presente. De acuerdo a la inflación, estos ya comienzan a calcular saldos en negativo. Saldos en negativo. Bueno, personalmente me deja confundido más que nada. No sé qué quiere decir. Posiblemente que la inflación sea negativa o que no ha habido inflación. No sé a lo que quiere decir con saldos negativos. No sé si alguno de ustedes lo tenga claro. ¿Por dónde es la idea que quiere ir? Tengo entendido que a lo mejor los precios a lo mejor van a ser en teoría menores o no se van a ajustar a la realidad. Pero hacer esta búsqueda de 2 años no lo veo. Ahí viene el tema por qué tengo este reparo con respecto a esta metodología. Porque en el Ecuador no existe un análisis de inflación por cada bien o servicio de los tantos objetos de contratación que podemos tener al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por los tantos objetos de contratación que podemos tener dentro de las compras públicas en el Ecuador. Entonces, supongamos, quiero comprar este lapicero, un conjunto amplio de lapiceros esferográficos, ¿no? Entonces, no es que existe un análisis específicamente cuánto fue el índice de inflación de este tipo, ¿sí? Ese es un poquito el problema que se tiene. Ojo con eso, puesto que en el tiempo pueden haber precios que suben y otros que pueden bajar.
¿sí? El mercado es muy, muy cambiante, muy flotante. Sigamos escuchando qué más nos dice, porque hasta el momento no nos ha especificado. No le entiendo al menos cuál es la razón por qué en 2 años. Sí, y es pertinente, sobre todo también en el tema tecnológico. Como ustedes conocen, la tecnología cada vez va avanzando y los costos evidentemente van cambiando con una temporalidad de hasta 6 meses. Por lo tanto, en virtud del estudio que se ha realizado, se toma en cuenta de que la temporalidad es suficiente con los 2 años anteriores para... A ver, aquí viene la inconsistencia que yo les mencioné. Si hablamos de que los precios en bienes tecnológicos varían en un plazo máximo de 6 meses, que por cierto puede ser menos, normalmente es de 3 meses, dependiendo también del tipo de tecnología. Ojo, ¿por qué les pongo a buscar a los servidores públicos que hagan este proceso tedioso que es en el portal de compras públicas? Que busquen todos los procesos de estos bienes tecnológicos. Estoy tocando el mismo ejemplo que acaba de poner el director de área, de 2 años, cuando en realidad fluctúa tanto que es de 6 meses. O sea, no tiene sentido. Ahí viene una inconsistencia en el tema de la búsqueda de 2 años con respecto a que si mis precios varían cada 6 meses. ¿Cuál es el valor agregado de ponerles a buscar 2 años atrás? Ojo, escuchemos. Que puedan tener valores reales y que tengamos un estudio de mercado más real para el presupuesto referencial. Ese es el tema, un estudio más real. O sea, mi estudio de mercado, o sea, al amparo de lo que están diciendo de la metodología establecida en la resolución 72 y el cambio que están haciendo, se vuelve más real si yo hago la búsqueda de 2 años atrás de procesos de contratación similares, ¿no? Y ojo que ni siquiera me he pronunciado con el término similar. Ese es otro problemita que están teniendo los servidores públicos. ¿Cuáles son las contrataciones similares? ¿Sí? Voy a comprar un lote de 500 unidades, pero si otra entidad compró 600, ¿es similar? A lo mejor para algunos sí, para otros no. ¿Sí? No es lo mismo vender 100 panes que vender 1000 panes. Esos 1000 panes a lo mejor costaron por unidad mucho más barato. ¿Deben tomar ese precio? Ese es el tema. No es muy objetivo esta metodología para determinar el cálculo del presupuesto referencial. Y ya vamos a ver incluso otro tema que es mucho más grave. ¿Es posible tomar valores promedios de las proformas para la definición del presupuesto referencial? Evidentemente. Eso es, tengo una serie de pasos para poder determinar el presupuesto referencial o su mercado. Si es que ustedes determinan que lo adecuado, y lo pueden justificar, que lo adecuado es tomar las 3 cotizaciones y el promedio, tendrán que justificarlo y evidentemente ese será el estudio de mercado. Que eso queda en manos de la entidad contratante realmente. Esto es preocupante. A ver, el problema serio de esta metodología, que yo acabé de mencionar que había un problema serio, es que no define qué valor debe tomar la entidad como base, como parte del presupuesto referencial. ¿Cuál es la base de este presupuesto para lanzar la contratación? Les establece una serie de pasos y no les dice qué. Por ejemplo, en este caso, muy buena pregunta la que le hicieron. Es decir, señores, me exhortan a que tenga 3 proformas. Yo consigo las proformas, ¿qué valor tomo? Ustedes no lo dicen. ¿Y por qué no aprovechan en decirlo allí? ¿Sí? De una vez. ¿Y cuál es el tema? Porque resulta que se viene en agosto la incorporación al Código Orgánico Integral Penal de los sobreprecios en contratación pública. En este sentido, ¿cómo van a poder justificar que a lo mejor tomaron o la proforma más barata, la proforma más cara y no tomaron a lo mejor los precios de las contrataciones similares de años anteriores? Porque ustedes no lo están definiendo y esto se vuelve discrecional. Para un auditor a lo mejor puede decir que hubo sobreprecio. Para otra persona pues tomó la decisión de tomar lo que usted le dijo, ¿sabe qué? Pueden hacer un promedio, pero justifique. Denles ejemplo, ¿cómo justifican? ¿Por qué toman el promedio? ¿Sí? Ahora yo me permito hacer unas recomendaciones. Váyanse con el tema, ojo, pero esto es por la dispersión jurídica, por tanta resolución que existe. Váyanse a la ley, si son bienes o servicios normalizados, pues tomen en este caso el más barato, porque existe esa definición, por lo menos algo, un sustento en qué tienen, y si es no normalizado, no precisamente van a tomar el tema del valor más barato, puede ser justamente un promedio, o a su vez la proforma que me ofrezca entregarme en el menor tiempo, la relación costo-beneficio, son criterios un poco más objetivos, pero de cierta manera no es que la ley nos está diciendo esto, no es que la norma ni siquiera la resolución. En este sentido, vuelvo y repito,
Esa metodología no es precisa y deben afinarla, sobre todo si ya se metieron a esto. Es decir, si ya se metieron a tratar de clarificar el tema del estudio de mercado, porque va a ser la base para determinar el presupuesto. Y con ello, los servidores públicos, al menos los servidores públicos honestos, no tengan el riesgo de que los vayan a cuestionar o, en su defecto, posibles demandas, luego, ya que se identifique un sobreprecios en contratación pública, un posible sobreprecios, aun cuando simplemente ellos tuvieron la intención de solo aplicar el modelo que ustedes están incorporando, pero que a la final no les dicen qué precio tomen. Buenas tardes, se debe considerar estos puntos establecidos en el estudio de mercado en procesos de ínfima cuantía. Ahí está. No exime todavía ningún proceso. Esto siempre se debió considerar en los procesos de ínfima cuantía. Ojo. Esto es grave. Es decir, que de acuerdo al subdirector de turno, lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la resolución 72 con respecto al estudio de mercado es que siempre debió aplicarse para el tema de la ínfima cuantía. Esto es una barbaridad, porque primero ya generó una incertidumbre a todas las entidades públicas o las personas que pudieron haberlo escuchado, ya que muchas personas se basaron en la casuística propia que tenía la ínfima cuantía y que ha tenido, y que se basa en el tema de las 3 proformas como mínimo, mejor dicho, que se exhortaba el tema de las 3 proformas, que ahora se sigue manteniendo. Es una barbaridad porque existen muchísimos puntos allí que es una pérdida de tiempo. El tema no solo de los históricos, y no se trata de coger y hacer un documento y poner no aplica, no tiene sentido. ¿Cuál es el valor agregado de que ustedes le están generando a las entidades públicas la obligación de que tengan que hacer un estudio de mercado? Normalmente una compra pública debe ser rápida en el tema de la ínfima cuantía. Elaborar un estudio de mercado, imagínense lo que va a pasar con su declaración. Si ahora tienen todo el mundo que hacer estudio de mercado, primero tendrán que hacer un estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial. Vamos a poner un ejemplo. Señores autoridades, ustedes tienen que comprar unos focos. Ok, unos focos tienen que comprar. Tienen que hacer el estudio de mercado. Porque luego también habla de un estudio, del estudio completo, ¿no? Sí. Tiene que hacer ese estudio de mercado con todo el procedimiento que esté establecido allí. En ningún lado le dice que le exime algo, ¿no? Tomando las palabras del subdirector. Luego tienen que publicar, o hacer uso de la herramienta, ¿sí? Esperarse el mínimo un día que estaba establecido en la herramienta, no sé si ya lo cambiaron, tengo entendido que no. Sí. Mínimo un día para recibir las proformas. Y luego de eso, sacar posiblemente la partida presupuestaria. O no sé cómo pretenden hacer, o cómo piensan que las entidades deben actuar. A lo mejor la herramienta la van a utilizar para determinar recién el presupuesto referencial solo para sacar las proformas, o ya para comprar. ¿Sí? No existe esta claridad, porque acaban de generarle un problema serio a los servidores públicos. Y claro está, de acuerdo al menos a mi apreciación, no se debe hacer estudio de mercado al amparo de este artículo. Se debe basar en el tema proformas de forma exclusiva a la ínfima cuantía, y es lo que me vengo manteniendo. Y no lo hago directamente por este tema, ya que yo he hecho un análisis por el cual la ínfima cuantía tiene su propia casuística y no procede a estudio de mercado. Entonces no le pueden decir a la entidad esto. ¿Sabe lo que están generando además? Que las entidades en este momento tengan que ir hacia atrás. Van a tener que hacer, señores, los estudios de mercado. ¿Por qué razón? Un auditor puede estar viendo esto, escuchándole a usted, señor subdirector. Usted ya se atrevió a decir que siempre debió haberse hecho, ¿sí? Que toda la vida debió haberse hecho desde que nació el estudio de mercado. Señores, prepárense, porque si un auditor escuchó esto, está haciendo una evaluación, pues ya tiene sustento. Coger y decirle, señor, usted no hizo el estudio de mercado para esa ínfima cuantía. Tenía que haber hecho el estudio de mercado para esa ínfima cuantía. Terrible. Ojo con eso. No, personalmente no estoy de acuerdo. Invito al que el subdirector se retracte en este tema, a que corrige. Si quiere hacerle una aclaración, pues hágale una aclaración en la norma. Usted lo pueden hacer. Pero tal como está, no es pertinente. No va a viabilizar las compras públicas como tal. Lo que está haciendo es entorpeciéndolas. Y de verdad que es así. Los servidores públicos podrán dar fe cierta de esto cuando les toque hacer un estudio de mercado, incluso para los focos.